Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Este es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Es un espacio para discutir, debatir, reflexionar sobre el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la corresponsabilidad de la vida laboral y la vida personal y familiar. Este programa forma parte del simposio del mismo nombre que ha tenido lugar los días 9 y 11 de mayo en las instalaciones del COPRED y cuyo objetivo ha sido reflexionar sobre la feminización de los cuidados y su repercusión en el ejercicio de derechos de las mujeres y de los hombres para impulsar cambios legislativos en política pública en la materia, así como trazar rutas sobre las acciones que se requieren para impulsar las reformas constitucionales y legales pendientes en los Congresos General y de la Ciudad de México, necesarias para la creación de los sistemas nacional y local de cuidados, así como para la implementación de licencias de paternidad de acuerdo con buenas prácticas nacionales e internacionales. Entre algunos pendientes de la materia, en materia de cuidados, se encuentran la organización social del cuidado, el análisis y promoción de diversos modelos de paternidades, la extensión de duración de las licencias de cuidado para mujeres y hombres, así como articular las políticas de cuidados con las políticas económicas de empleo, salud, educación, protección social, entre otras. Un pendiente enorme en nuestro país es el Sistema Nacional de Cuidados, uno que contemple las necesidades de las personas que necesitan los servicios de cuidado, así como de quienes se dedican a estas actividades. La inversión en infraestructura social de cuidados y servicios con accesibilidad universal, la retribución económica, acceso a beneficios laborales por los servicios de cuidados, la profesionalización y certificación de quienes trabajan en este sector de manera remunerada y no remunerada, por solo mencionar algunos. Particularmente nos preocupa en el COPRED la llamada penalización por maternidad y la discriminación por embarazo. Parece increíble que en pleno siglo XXI una de las principales causas de discriminación en el empleo siga siendo el embarazo y la maternidad. De acuerdo con el trabajo de Aguilar, Arceo y de la Cruz, en general, durante el embarazo, la participación en el mercado laboral de las mujeres comienza a caer a un año del parto y las mujeres están 43 puntos porcentuales con menores posibilidades de reportar un pago positivo de horas trabajadas, mientras que los hombres están en 4 puntos. Existen impactos significativos en la carga del trabajo no remunerado asociado al nacimiento de un hijo. Existen impactos muy importantes después del nacimiento de su hijo, pues hay un incremento en 20 horas de trabajo no pagado para las mujeres, mientras que el efecto en los hombres es de 5 horas. Del trimestre anterior al embarazo hasta el inicio de este, la participación laboral de las mujeres decrece en 14 puntos porcentuales. Para el nacimiento, la participación ha decrecido en 62 puntos porcentuales. Y 4/4 después de haber dado a luz, la mitad de las mujeres que estaban trabajando no trabajan ya. Y justo por eso nos parece importantísimo hablar sobre las políticas de corresponsabilidad necesarias en nuestro país. Y pues hoy tenemos 2 invitadas de lujo en nuestro programa Espacio Diverso y me da muchísimo gusto recibir en este espacio a Marta Tagle, política feminista mexicana, consultora en género y derechos humanos, y a la senadora Patricia Mercado, senadora de la República. Me da mucho gusto recibirlas acá en este programa, parte de este simposio. Y pues justo me gustaría empezar con Marta, hablando sobre esta reforma de cuidados, la reforma constitucional que inició en la Cámara de Diputados y que pues no ha logrado pasar. ¿Cómo se gestó? ¿Cómo llegó? ¿Cómo pasó? ¿Y en qué está? Marta. Geraldina, qué gusto me da estar con ustedes y por supuesto con la senadora Patricia Mercado para hablar de un tema que me parece fundamental, estructural para la vida de todas las personas, pero particularmente para el desarrollo pleno de los derechos de las mujeres. Este tema de los cuidados que además siempre que hablamos de él, a lo mejor la gente no sabe de lo que estamos hablando cuando es algo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. O sea, el cuidado tiene que ver con todo lo que se requiere, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desde que nacemos hasta que morimos para estar cuidados. Poder tener el acceso al baño, a la comida preparada, a la ropa limpia, cuando estás enfermo, poder contar con los cuidados de que estés enfermo, un tecito, todo esto tiene que ver con los cuidados.
Y es un tema que no hemos valorado lo suficiente, pues porque generalmente nos toca a las mujeres hacerlo, ¿no? Y tú bien dabas los datos de lo que ha implicado esto en la vida de las mujeres, y por eso es muy importante hablar de la corresponsabilidad, es decir, a quién le toca el tema de los cuidados. Y por eso la reforma constitucional que se promovió en la Cámara de Diputados en la legislatura pasada fue muy importante, primero centrar la discusión en que el cuidado es un derecho de todas las personas. Todas las personas, no importando nuestra situación económica, nuestra condición, de dónde provenimos, tenemos el derecho desde que nacemos hasta que morimos a los cuidados, a poder acceder a contar con lo básico para poder vivir, que son este tema de los cuidados. Y al ponerlo como un derecho, le corresponde al Estado, en este sentido, al gobierno con sus diferentes poderes y al legislativo, por supuesto, generar todas las acciones para que se garantice este derecho que tenemos las personas. Y entre otras cosas, sea desde la propia política pública que se promuevan justamente medidas para la corresponsabilidad de los cuidados. La corresponsabilidad no es una tarea exclusiva de las mujeres, debe de ser una tarea donde haya corresponsables. De entrada, todas las personas integrantes de una familia tenemos que hacernos corresponsables del tema de los cuidados, pero también la iniciativa privada en el trabajo, también por supuesto el gobierno a través de políticas públicas como estancias infantiles, todo el tema del Sistema Nacional de Cuidados. Y por eso esta reforma constitucional quedó aprobada por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados en esta reforma constitucional que generó consensos. Por supuesto hubo necesidad de llegar a negociaciones para que avanzara esta reforma en la legislatura pasada, pero desafortunadamente fue turnada al Senado de la República y ahí no ha pasado. Ya la senadora contará por qué en el Senado no ha pasado, pero me parece sin duda que es un tema fundamental avanzar por esta reforma constitucional que debería de ser aprobada en ambas cámaras, después ser ratificada por al menos 17 congresos, y a partir de esta reforma constitucional también avanzar en una reforma legal que genere el Sistema Nacional de Cuidados y que establezca justamente cómo el Estado va a garantizarnos a todas las personas este derecho al cuidado, que se establezca en esa legislación incluso de manera progresiva cómo vamos a ir generando esta corresponsabilidad de los cuidados y cómo participarían los diferentes actores sociales en garantizar a todas las personas el derecho al cuidado. Muchas gracias, Marta. Antes de ir con la senadora, una pregunta. ¿La reforma en qué consiste? ¿Es una reforma que reconoce el derecho al artículo 73 o nada más para que quienes nos ven sepan más o menos de qué va? Sí, es una reforma al artículo 4 constitucional y al artículo 73. Al cuarto, donde reconoce como tal el derecho que tenemos todas las personas al cuidado y donde habla de ciertas corresponsabilidades que tienen la sociedad, las personas integrantes de una familia, hombres y mujeres, y por supuesto la iniciativa privada y el propio Estado en garantizar este derecho a todas las personas. Eso queda establecido en el artículo 4 constitucional, y en el artículo 73 es la base legal. Eso significa que cada vez que modificamos el 73 constitucional nos damos facultades para hacer legislaciones generales a los legisladores, es decir, nos damos la facultad legal para poder hacer legislación en esta materia, porque a partir de esta reforma constitucional las leyes que se generen sean de carácter general, tengan que ver con un sistema nacional de cuidados que también involucre a las entidades federativas y por lo tanto se genere la posibilidad de contar con normas generales en todo el país, y por eso es que también se modifica el artículo 73 constitucional. Tiene una serie de artículos transitorios que hablan justamente de la parte transitoria de una vez que fuera aprobada por ambas cámaras y ratificada por 17 congresos locales, qué es lo que tendría que suceder con esta reforma, y ahí mandata la creación de una ley que incorpore también el Sistema Nacional de Cuidados. Y la parte que está débil y que desafortunadamente ha sucedido con todas las reformas en esta legislatura es el tema de los presupuestos. Habla de que no se necesitará un presupuesto extraordinario para echar a andar esta legislación, algo pues que es total y absolutamente inconcebible. Obviamente, para echar a andar una serie de políticas públicas en esta materia se requieren recursos, y por eso es que pues nos era importante avanzar en el reconocimiento constitucional de este derecho, aunque la batalla por los recursos va a ser un tema que continuará después de la aprobación de estas reformas.
Muchas gracias, Marta. Sí, me parecía importante precisar de qué iba la reforma justo para que la senadora nos platicara un poco cómo va, porque quiero decir que Marta Tagle formaba parte del Congreso de la Cámara de Diputados en la legislatura pasada y bueno, pues desde entonces se pasó ya al Senado y pues para que la senadora nos platique cómo va esto y algo me comentaba usted sobre la ley, entonces también sobre eso, si ya hay algún proyecto y cómo va avanzando. Muchas gracias. Pues te saludo, presidenta Geraldina. Realmente gracias por la invitación y bueno, pues la Ciudad de México además ya, ¿no? Tiene en su constitución el derecho al cuidado, tiene diferentes propuestas sobre el sistema de cuidados a nivel de la Ciudad de México, porque creo que todas, digamos, sí, puede haber sistemas a nivel estatal, a nivel local, donde entren los municipios y los estados. Entonces, bueno, pues la Ciudad de México me parece muy importante que COPRED pues esté atenta, digamos, a este tema. Y bueno, también saludo a Marta Tagle, que sí, que sin duda ella perteneció a esta pasada legislatura que fue muy activa. Las mujeres diputadas de todos los grupos parlamentarios hicieron muchos acuerdos, muchos pactos para avanzar, y uno de ellos fue esta reforma constitucional que parecía medio, ¿no? Casi así como que empezaba a discutirse. Mira, en el Senado está en la Comisión de Puntos Constitucionales esta minuta que viene de Cámara de Diputadas, Diputados, y el tema es, hay una, digamos, finalmente hay un acuerdo de Estado que tenemos que hacer sobre todo entre el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo, porque como decía Marta, la reforma constitucional dice, toda persona tiene derecho al cuidado digno que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Al tú legislar este derecho, entonces inmediatamente se vuelve una responsabilidad del Estado mexicano. Sale ya de la responsabilidad de las mujeres. Las mujeres son unas actoras del cuidado, pero están las mujeres, están los hombres, están las familias, están las comunidades y están todas las instituciones del Estado mexicano. Entonces, cuando esta reforma constitucional sea un hecho, el Estado tiene que decir, ¿no? Tiene que hacer el sistema de cuidados, porque el 73, como decía Marta, ya dice que se tiene que generar una ley general del Sistema Nacional de Cuidados, y todo eso sí va a requerir una inversión pública. Y estamos atorados. Para mí, digamos, cuando estaba Arturo Herrera de secretario de Hacienda, Arturo Herrera decía, no tengo ninguna duda de que uno de los pilares para el destape del desarrollo económico con equidad, con justicia que necesitamos en México, es que las mujeres estén en el mundo, digamos, del trabajo, en la economía, y para eso necesitamos políticas de cuidado, porque no pueden desarrollarse en el mundo laboral y en el mundo, digamos, del desarrollo económico si siguen cargando con las tareas de cuidado de niños, niñas, ¿no? Personas dependientes, adultos mayores, enfermos y demás, personas con discapacidad. Decía, pero necesitamos una reforma fiscal para eso, decía Arturo Herrera. ¿Cuánto estamos dispuestos, toda la sociedad mexicana, a pagar para finalmente que el cuidado sea una responsabilidad de Estado? Entonces, digamos, no puedo decir, mira, estas son las explicaciones que hay para no tomar la reforma constitucional que vino de Cámara de Diputados y Diputadas y votarla aquí en el Senado. Pero efectivamente, digamos, ahora sí que el mono peludo que está abajo de la mesa es que eso tenemos que financiarlo, y eso implica una reestructuración en términos del presupuesto público, que podíamos tener una serie de transitorios para ir viendo, ¿no? El primer año que hacemos, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. La reforma laboral, por ejemplo, tiene 5 años y acabamos de votar que le damos un poco de más tiempo para poderse implementar. Estas cosas pueden ser, ¿no? A lo mejor el primer año solamente integrar todas las diferentes políticas de cuidado que hay y que hoy no se integran ni se toman como parte de políticas de cuidado, ¿no? Las de niños, todo esto que hemos estado discutiendo sobre estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, que parece que ya regresaron, en fin.
¿no? Y después al siguiente año, pues una inversión en tal, después ver cómo haces un sistema donde estén todos los gobiernos locales, los gobiernos municipales que pueden ser responsables de políticas específicas de cuidado de inversión pública en sus estados. Entonces, me parece que es una discusión que tenemos que dar de frente, que tenemos que dar bien, porque como sabemos, el hacer que el cuidado sea un tema de corresponsabilidad de la sociedad entera y del Estado en particular y sus instituciones y su presupuesto público, cambia uno de los pilares más importantes de la desigualdad, la discriminación y de este sistema patriarcal que tenemos, digamos, en nuestras sociedades, porque cambia la división sexual del trabajo. Hoy la división sexual del trabajo en la cultura de género es los hombres a la calle a ser proveedores, las mujeres a las tareas de cuidados en las, digamos, cuatro paredes de un hogar, ¿no? Entonces, tenemos esta división. El decir, no, los cuidados no son una responsabilidad de las mujeres, sino de todos, es cambiar totalmente la división sexual del trabajo y empieza una nueva vida, o sea, una nueva forma de pensar la vida, de pensar el desarrollo humano, digamos, y el cuidado humano de otra manera. Entonces, no estamos frente a algo simple. Yo creo que todos entendemos que estamos frente a algo, digamos, frente a algo que va a cambiar las reglas del juego, digamos, de nuestras sociedades, pero no podemos, digamos, no podemos también, ¿no? Como encontrar paliativos a la violencia, a la discriminación salarial, queremos cerrar la brecha, queremos, sino al acoso y la violencia en el mundo del trabajo, que muchas mujeres se ven, digamos, en la necesidad de tener que dar un favor sexual para que las dejen ir a cuidar a sus hijos, para que puedan tener permisos para ir a la escuela. Entonces, todo eso, ¿no? Tiene que ver con este cambio, ¿no? En la mentalidad y con este cambio de reglas del juego para el cuidado. Entonces, esa es la reforma constitucional, pero sí implica, como decía Marta, imagínate que en el Senado lo discutamos y ya se vuelva una propuesta y que se vaya a todos los estados de la República. Va a ser una discusión muy rica, ¿no? Porque además, como tenemos paridad en todos los congresos, pues ahí me parece que está habiendo una gran alianza entre mujeres muy diversas y muy plurales o sea, que sí estamos entendiendo el tema de que tenemos que unirnos para poder trabajar una nueva política o una política pública de cuidado y que no sea esta, ¿no?, idea cultural de que somos nosotras las que tenemos esta responsabilidad. Entonces me parece que se va a dar una discusión muy amplia a lo largo y ancho del país, y eso va a ser como muy importante para estar conscientes de lo que estamos votando. Pero bueno, pues aquí estamos todas pendientes, preguntamos, decimos, queremos hacer está la Comisión de Igualdad, donde están senadoras de todos los grupos parlamentarios, ¿no? Para estar empujando que esta reforma que llegó de Cámara de Diputados, pues realmente avance aquí en el Senado. Senadora, muchas gracias. Una duda. ¿Opinan las comisiones de igualdad y por ejemplo, la suya, la laboral? En la reforma constitucional no. No. Es esta, y bueno, hay una comisión de estudios legislativos. Okay. Digamos, en términos estrictos, no opinamos en una reforma constitucional, pero así será a lo mejor en otro de los bloques, ¿no? Yo te decía, mujeres senadoras de las diferentes bancadas, ya presentamos una propuesta del Sistema Nacional de Cuidados. No va a pasar si no tenemos la reforma constitucional, pero finalmente ya está también presentada, y esa sí está en la Comisión de Igualdad. Muchas gracias. Sí, me parecía interesante eso, sobre todo por el empuje, ¿no? Y algo que menciona que me parece que es fundamental, la paridad en los congresos. Hace ya unos meses, en un evento con un académico alemán, él decía que no era necesario que hubiera paridad y representación porque pues se representaba a toda la ciudadanía en los congresos. Y yo les decía, pues es que han avanzado en los congresos en México temas que no habían avanzado en años antes gracias a la paridad. Es fundamental que haya mujeres en los congresos, que haya mujeres en cada una de las cámaras para avanzar en estos temas que la verdad es que
como lo dice la senadora y lo decía Marta hace un momento, ¿no? Que cambian esta cultura y que nos van a poner en una perspectiva distinta. Y sobre esto también, pues vamos a ahondar un poquito más. Vamos a hacer un corte. Estamos en Espacio Diverso, tenemos un programa de lujo y estamos hablando sobre mujeres y las reformas que hacen falta para hablar sobre corresponsabilidad. No le cambie. Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre corresponsabilidad laboral, corresponsabilidad familiar y personal. Y pues estábamos platicando sobre esta importantísima reforma constitucional que hace falta que pase en el Senado y nos comentaba la senadora Patricia Mercado sobre una ley que se encuentra en la Comisión de Igualdad que presentaron varias representantes, varias senadoras mujeres y los subrayos, senadoras mujeres. Entonces, pues que quisiera regresar con eso, senadora, si nos platica un poquito de la ley, cómo se compone, de qué va. Bueno, efectivamente, como decíamos hace un momento, la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados ya es parte de lo que se resolvió en Cámara de Diputadas, Diputados, en el sentido de generar una ley general. Las leyes generales son de cumplimiento obligatorio a lo largo y ancho del país. Es decir, eso se cumple y luego se van armonizando las diferentes legislaciones para dar cuenta de que se está cumpliendo con esa ley general. Entonces, nosotras y todas las legisladoras de la Comisión de Igualdad y otras, decidimos presentar esta ley esta ley general para un sistema nacional de cuidados. Incluso se trabajó de manera, digamos, en diálogo permanente con el Instituto Nacional de las Mujeres, que uno de los objetivos de las tareas para, según el plan de igualdad, digamos, de este sexenio que hizo el Instituto Nacional de las Mujeres, es precisamente el crear el Sistema Nacional de Igualdad. Nosotros estamos en mucha alianza entre las mujeres funcionarias, ¿no?, de instituto, las mujeres legisladoras y ya la reforma constitucional. Entonces metimos una ley general para el Sistema Nacional de Cuidados. Y esta ley tiene por objeto garantizar, es hacer la reforma constitucional en esta ley, ¿no? Garantizar a todas las personas el acceso y el disfrute del derecho a los cuidados con base en el principio de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, familias, comunidad, mercado y el propio Estado, de conformidad a los principios de igualdad y no discriminación. Entonces, se define, digamos, lo que significa el cuidado y estas tareas. Se crea el sistema nacional, todas las dependencias desde Hacienda hasta el Instituto de las Mujeres, digamos, pasando por educación, pasando por salud. Como sabemos, las tareas de cuidado no son solamente las tareas al interior, digamos, de los hogares, sino sobre todo, digamos, son estas tareas que el sistema de educación pública tiene que garantizar, sobre todo de niñas, niños y adolescentes. Incluso puede llegar hasta la escuela, el cuidado llega hasta en los estudios profesionales, digamos, antes de pasar al tema del trabajo por parte de las y los jóvenes. Entonces, toda esa etapa, ¿cómo garantiza el Estado los cuidados? Por eso somos tan insistentes en el tema de estancias o insistentes en el tema de las escuelas de tiempo completo, que son escuelas con comida caliente y con clases de formación, digamos, por la tarde, porque esos niños y niñas tienen derecho a esos cuidados, ¿no? Y efectivamente, los hombres y las mujeres ya entramos a las 5 o 6 de la tarde a llevarnos a esos niños a nuestras familias o puede haber tratos comunitarios también, ¿no? Cuando las personas, digamos, tienen horarios más extendidos. Entonces, de eso estamos hablando, o sea, desde la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, todos los encargados de la educación y todos los encargados de la salud, ¿no? Todo el tema de salud, el sistema de salud está muy acostumbrado a decir, llévate a tu enfermo y te voy a decir cómo le hagas la diálisis y cómo le hagas los cuidados, cómo le hagas a quién.
pues son las mujeres a las que capacitan. Llévate a tu enfermo es a las mujeres, llévate a tu enfermo. Entonces, por eso las mujeres, incluso después de la pandemia, pues ha crecido, digamos, el trabajo informal, porque no pueden entrar a la formalidad, no pueden tener horarios por todas las responsabilidades de cuidado que les dejó el sistema educativo. En la casa hay que estudiar, y también lo que les dejó el sistema de salud, incluso con los enfermos, con las personas contagiadas, con las personas convalecientes, digamos, del COVID. Entonces, aquí el tema es redistribuir de otra manera los trabajos de cuidado, y entonces se forma este sistema. ¿Qué está haciendo cada quien? Digamos, cada secretaría pertinente, por eso está Hacienda, o sea, cuánto se está invirtiendo, de qué manera estamos invirtiendo, todo el tema de los adultos mayores, el tema de los cuidados. Por ejemplo, a nivel local, en Guadalajara se hizo una guardería para hijos e hijas de policías, mujeres y hombres, 24 horas, 7 días de la semana. Entonces, bueno, ha sido un éxito, están a punto de abrir otra, porque efectivamente son horarios que no tienen, pueden ser en la mañana, en la tarde, en la noche, fines de semana, y entonces los hombres y las mujeres policías pueden llevar, ¿no? Entonces, el sistema nacional para garantizar este derecho es el Estado, ¿no? El Estado reúne, incluso el Estado también con un nuevo modelo, con un modelo de gobernanza, digamos, en el sentido de también convocar, cuando hablamos de mercado, es convocar al sector privado para ver su responsabilidad, y parte de su responsabilidad tiene que ver con temas de cuidado. Termino. Hicimos una legislación para que los hombres, para que los trabajadores y las trabajadoras pudieran tener permisos con salario pagado por la Seguridad Social, 65%, hasta 300 días en 3 años, para cuidado de niños y niñas con enfermedades terminales de cáncer, ¿no? O sea, es decir, lo tiene que asumir, pero ahí el sector privado podría asumir parte de esta, digamos, de esta responsabilidad a partir de sus trabajadores, ¿no? Pero bueno, la Seguridad Social lo aceptó, y tendrán esos 65% por lo menos del salario para cuidar a sus niños y niñas enfermas de cáncer en periodos de gravedad o en periodos ya de cuidados paliativos. Bueno, de eso estamos hablando cuando hablamos del sistema nacional. Estamos creando este sistema nacional de cuidados. Muchas gracias, senadora. Sí, recuerdo esa reforma que menciona, y bueno, pues son fundamentales, ¿no? Y justo ahora con la pandemia lo hemos visto cómo se visibilizó más esta necesidad, ¿no? Que todas de pronto teníamos que quedarnos en casa, no solamente para resguardarnos de la enfermedad, sino cuidar quizá algún hijo, la pareja enferma de COVID, y bueno, pues muchos trabajos tienen que ser también responsables de esta parte, ¿no? Porque no puede ser que de pronto alguien pierda su trabajo por quedarse a cuidar a algún familiar o algún dependiente por tener COVID o por tener cualquier otra enfermedad, ¿no? Y justo sobre esto, Marta, pues un poco el tema así de la corresponsabilidad de la vida laboral y personal y familiar que has venido trabajando, o sea, verla desde esta perspectiva de que es un valor social, ¿no? Y justo cómo necesitamos también mirar a distintos ámbitos en donde quizá no hemos mirado muy detenidamente, y que todavía, las licencias, etcétera, están un poco limitadas. Sí, el otro día platicábamos en alguna reunión justamente de ese tema, cómo incluso las legisladoras que hoy estamos en la legislatura de la paridad nos vemos limitadas a ejercer plenamente nuestra función como legisladoras, porque imaginen que las diputadas que vienen de todo el país, pues tienen que dejar su vida ordenada para los días que hay sesión aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y que todas tienen que viajar hacia la Ciudad de México cuando la sesión se alarga, cuando toman el Congreso. Eso implica solamente para las mujeres el buscar, el hacer otro tipo de arreglos familiares para poder estar en la sesión, que no sucede con los legisladores, y así en muchos empleos, ¿no? O sea, esta división sexual de trabajo de la que habla Patricia, en la cual pues nos dieron a las mujeres la responsabilidad
responsabilidad, nos asignaron la responsabilidad del cuidado del tema de lo doméstico y a los hombres el tema de lo público, ha venido cambiando en el sentido de que las mujeres ya hemos conquistado el espacio de lo público sin dejar el ámbito de lo privado. Y en contraparte, los hombres no han ocupado la parte que les corresponde en las tareas del cuidado y de la parte privada. Pero que además no solamente se trata de ponernos de acuerdo, porque muchas personas dicen, es que yo tengo un marido buenísimo, me ayuda en la casa. No solamente pasa por ponernos de acuerdo en la casa y de ver cómo nos la arreglamos para cubrir el tema del cuidado de hijos, hijas, personas enfermas, adultos mayores o con discapacidad. No se trata solamente de eso, sino justamente todo el diseño institucional ha estado basado en la idea de que las mujeres tenemos que hacernos cargo del cuidado, ¿no? Por ejemplo, pensemos en las juntas escolares, ¿no? Las juntas de padres de familias, que en realidad son de madres de familia y las que tienen que pedir permiso para ir a la escuela, son las mujeres cuando incluso se tienen que, pues, armonizar los horarios para buscar que padres y madres responsables de la educación de sus hijos puedan estar al mismo tiempo en una junta escolar y ponerse al tanto de la situación de las niñas y niños, ¿no? Niñas, niños y niñas. Y entonces, el diseño está hecho pues para que solamente vayan las mamás y pidan trabajo. Pensemos, por ejemplo, en cuanto tienes que tirar la basura. Hay un camión de basura que pasa a cierta hora del día, pues que está pensado que hay una señora en la casa que va a salir cuando suene la campana del camión. Entonces, todo está diseñado en el sentido de que hay una señora de la casa que se hace cargo de eso, y eso es lo que tenemos que rediseñar, desde la parte pública y por supuesto también desde la parte privada, ¿no? El tema del que hablaba Patricia con respecto a las estancias infantiles y las guarderías, es muy importante que las empresas también se hagan corresponsables, porque si bien quienes tienen posibilidades de seguridad social tienen el derecho a una guardería, en particular las mujeres trabajadoras, no todas tienen, o sea, las guarderías quedan rebasadas, las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, hay algunas con listas enormes, y hay otros que por el tema de los horarios laborales, estas guarderías terminan siendo total y absolutamente insuficientes, porque terminan a las 4 de la tarde, si tienen horario extendido, que tú como pagas extras hasta las 7 de la noche, pero los horarios no coinciden con esto, y entonces también las empresas tienen que entrarle a este tipo de responsabilidades y cubrir ese tema del derecho al cuidado, y pues ni se diga en el tema de justamente de cuidados para enfermos, o sea, de permisos para poder cuidar a personas enfermas o con alguna discapacidad, que no solamente sea para las mujeres, sino también para los hombres trabajadores. Y yo con lo que quiero concluir es que hace algún tiempo leía justamente un libro que se llama Economía Feminista y hablaban del valor social que tienen los cuidados, ¿no? O sea, no se puede ponerle un valor, un precio económico a todo lo que implican los cuidados. Efectivamente, quizás algunas tenemos la posibilidad de pagar por quien haga la limpieza, lave la ropa, etcétera. Pero más allá del valor económico que tienen estas tareas, este libro nos ponía el ejemplo de que poner un plato de sopa en la mesa, ¿no? Y puedes cotizar o decir cuánto cuesta hacer esa sopa y ponerlo a la mesa. Pero además, el valor social que tiene es que alrededor de esa mesa están las familias, que conviven, que transmiten valores, que se conocen, que conviven. Eso es lo que estamos buscando, descargar a las personas de estas tareas de cuidados con la corresponsabilidad del Estado, de la iniciativa privada, de otros actores económicos y sociales, para que en las tardes podamos como familia regresar a ese espacio donde también se reproduce socialmente nuestra sociedad, se comparten valores, conocimientos, vivencias, y construir una sociedad que, si bien descargaría en primer lugar a las mujeres, por supuesto tendríamos sociedades más justas, más equitativas y más igualitarias. Claro, y eso que mencionas, Marta, a mí me parece muy importante decirlo, porque no nada más, y lo digo así entre comillas, nada más es del trabajo doméstico, ¿no? Sino leía yo en algún momento, en algún momento, digo, en algún espacio, es esta idea de estar preocupadas todo el tiempo, ¿no? No solamente es el hacer la sopa, lavar los trastes, poner la comida sobre la mesa, limpiar la casa, cuidar a los niños, sino el estar pensando que tienes que pagar la cuenta y el estar pendiente de que el niño el miércoles tiene que ir disfrazado de no sé qué y el otro el jueves tiene que llevar la maqueta y el marido hay que llevarle la ropa a la tintorería. Y, o sea, todo este trabajo mental
inclusive, pues, o sea, ¿cómo lo valoramos, no? Al final del día es muy complicado también, digamos, de repente poner trabajos, no sé si llamarles subjetivo, digamos, pero en una manera no objetiva, que se está haciendo y que son las mujeres principalmente quienes las hacen. Y eso que mencionas, el diseño institucional que se recargan las mujeres, ¿no? Las escuelas siguen poniendo las reuniones, por ejemplo, con padres de familia, que además siempre son la asociación de padres de familia, que normalmente somos las mujeres las que vamos, entonces debería de ser de madres, pero son en la mañana, ¿no? Y que están tomando en consideración tus horarios, pues que no estás teniendo un trabajo remunerado fuera de casa, ¿no? Y justo también otro tema que a mí me parece muy importante, que es el tema de reconocer que los hombres también cuidan, porque de pronto, pues eso cuesta trabajo todavía socialmente reconocerlo. Apenas hace un par de años la Corte reconoció el derecho de los hombres trabajadores, el acceso a las guarderías, porque se les negaba como un derecho reconocido únicamente para las mujeres trabajadoras. Y a mí eso me parecía una interpretación terrible, porque pues al final del día vuelve a recargar en nosotras esa responsabilidad, aunque se nos reconozca como un derecho, ¿no? El acceso a las guarderías. Y bueno, pues hay muchos temas en los cuales avanzar y justo, bueno, pues en el próximo corte a mí me gustaría que habláramos precisamente sobre estos avances y cómo le hacemos para que este cambio de la cultura de la división sexual del trabajo incluya a los hombres, su pie que tienen puesto en el trabajo se pase a lo privado, porque las mujeres estamos con los dos pies, pero pues en la doble, en la triple jornada. Estamos en Espacio Diverso, no le cambien y ahorita regresamos para hablar sobre estos temas. Pues ya estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos ya en el último bloque. Ya saben que este programa siempre se nos da rapidísimo y más con las invitadas que tenemos el día de hoy. Y bueno, pues justo un poco quedamos en este reconocimiento de que los hombres también cuidan. Y pues el tema de licencia de paternidad, como saben, aquí en Espacio Diverso ya hemos conversado sobre este tema y sabemos que existe una reforma a la Ley Federal del Trabajo para reconocer, para otorgar una licencia de paternidad de 30 días. Entonces, pues me gustaría que la senadora Patricia nos platicaras un poquito sobre esta reforma y en qué está. Pues fíjate que no hemos podido convencer al Seguro Social de esta reforma, porque efectivamente, pues la idea de los permisos por 30 días, los permisos paternos, sería pagado por la Seguridad Social, ¿no? Entonces, pues no hemos podido tener un acuerdo, no se ha podido tener un acuerdo para que el Senado ya vote en el Pleno y se vaya a Cámara de Diputadas y Diputados esta reforma. Es decir, ya votamos Comisiones Unidas, la de Estudios Legislativos y la Comisión de Trabajo y Previsión Social, porque nosotros tuvimos esta reforma, votamos de manera unánime, digamos, la propuesta, pero no se ha puesto en el orden del día del Pleno del Senado, porque pues sobre todo no hay un acuerdo con el Seguro Social, ¿no? Yo creo que el Seguro Social ha estado, digamos, avanzando en otro tipo de, bueno, simplemente pues ya, ¿no? La reforma a la ley del Seguro Social para trabajadoras del hogar, ya, ¿no? Con pleno derecho y ya totalmente establecido como una obligación. Finalmente, pues ya nos pusimos de acuerdo, ya se votó esta reforma a la ley del Seguro Social. Entonces te digo, hemos estado avanzando, sin embargo en esto pues no nos hemos puesto de acuerdo y efectivamente nos parece, y por eso es muy importante también la reforma constitucional, ¿no? Porque la reforma constitucional habla de la corresponsabilidad, o sea, la responsabilidad del Estado, pero bueno, por supuesto que también, ¿no? Digamos, las madres, los padres, quien tenga la tutoría de las niñas y niños, pues tenemos la responsabilidad y el que los hombres digamos, sean responsables de sus criaturas al inicio de la vida es muy importante. Realmente, todos estos dolores, ¿no? Que vivimos, de que los hombres en algún momento se van, no pagan pensión alimenticia, no les interesa este asunto, tiene que ver con ese desapego también, ¿no? Y ese desapego trae muchas consecuencias terribles para los niños y niñas y finalmente para los adultos en términos de
ese alejamiento, ese desprecio, ¿no?, que tienen los hombres frente a sus criaturas. Entonces, digamos, algo que es muy importante para la vida cotidiana, para una mejor, ¿no?, vida de todos y todas, pues se ve como una cuestión, otra vez, ¿no?, una cuestión de financiamiento, de dineros y también, o sea, me parece que efectivamente el sector privado, pues también está influyendo, ¿no?, en el sentido de decir, ¿yo qué voy a hacer ese mes sin ese trabajador? ¿No? Voy a contratar otro si es el especialista en tal máquina o si es el especialista en tal proceso, yo me voy a quedar sin él un mes, aunque le pague la seguridad social, pues yo tampoco quiero, ¿no? Entonces me parece que también el diálogo, esto como yo decía, como cambia la división sexual del trabajo, es un cambio muy profundo de las reglas del juego, de cómo queremos convivir, ¿no? Y de qué significa el Estado democrático para las mujeres, que finalmente implica derechos, implica inclusión. El sector privado también, ¿no? Pensar en como le llaman a nivel internacional, en un nuevo modelo de negocio, ¿no? Primero que cuide el planeta, ¿no? Que cuide a los trabajadores, que pague derechos y además también esto que implica una nueva división sexual del trabajo. Entonces, entre el sector privado y el IMSS, pues ahí no nos hemos puesto de acuerdo, esperemos seguir. Yo, de veras, yo sí aplaudo al IMSS en muchas de las cosas que ha avanzado, pero pues en esto no hemos logrado apoyo. Y nada más quería plantear con algo que decía Marta, a principios de los 90, cuando se dio la paridad en Italia, surgió una propuesta de mujeres que se llamó Cambiar los tiempos de la vida y del trabajo, precisamente por esta historia que planteaba Marta, que incluso las propias legisladoras, ¿no? Estas preocupaciones que tú planteabas, presidenta, ¿no? Estas mesas que están ahí legislando, pero a la vez están llamando por teléfono para ver cómo siguió el hijo y a ver qué pasó con tal. Viene el 10 de mayo, el martes, ¿no? El 10 de mayo, yo me acuerdo del 10 de mayo como la peor pesadilla. Yo decía, no puedo ir este 10 de mayo, mis hijos van a estar solos, ¿a quién les van a regalar? Yo de veras lo vivía como la peor pesadilla, cuando el Día del Padre es el tercer domingo de julio, ¿no? O algo así. O sea, ellos sí es en domingo y nosotras es el día que caiga. O sea, se asume que tienes que dejar lo que estás haciendo de trabajo y venir. O sea, yo creo que muchas mujeres vivían lo que yo, así como que ahí viene el 10 de mayo, como una mole que se te viene encima de que tienes que dejar todo para ir pues con tus niños, ¿no? Que pues sí, pues te quieren entregar el regalo, en fin. Entonces, cambiar los tiempos de la vida del trabajo desde los tiempos de recoger la basura no tiene género. O sea, lo que pasa es que como se recoge a las 11 del día, pues los hombres sí están, suponemos, en el trabajo y las mujeres estamos en la casa. Pero la basura en las noches, ¿no? Que salgan los hombres, las mujeres, quien sea, a poner desde esos tiempos, los tiempos de los servicios públicos. Digamos, ahora las tecnologías, por supuesto, que nos van a ayudar también a igualar estas tareas, ¿no? Pero muy interesante esta ley de cambiar los tiempos de la vida y del trabajo, precisamente porque las mujeres ya estamos en la vida pública, ¿no? Ya estamos en la vida económica, ya estamos en la vida comunitaria y no estamos solamente en estas tareas. Ojalá más adelante haremos nuestra ley para cambiar los tiempos de la vida y del trabajo. Senadora, una pregunta, ahorita que estabas platicando sobre esto, ¿se presentó una reforma que tiene que ver con los periodos vacacionales? Sí, presentamos una reforma que sobre todo, de veras, ha sido impresionante los trabajadores jóvenes, mujeres y hombres, cómo han aceptado esto, más bien vino de ellos y de ellas. Sí, tenemos 90 años con 6 días de vacaciones, el país que tiene menos vacaciones. Entonces, en el mundo, en América Latina, todos tienen por lo menos 10, la OIT recomienda 18, ¿no? Y los de la OCDE, la mayoría tiene 20, algunos tienen hasta 30, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con, hace 90 años, la corresponsabilidad del trabajo a nivel de las familias, pues no existía, ¿no? No existía. Las mujeres estábamos ahí cumpliendo las tareas de cuidado y esto ya cambió. Incluso los intereses de los hombres ya cambiaron, ¿no? Cada vez más los hombres dicen, necesito cuidado, necesito vacaciones, necesito comunicación, digamos, en mi vida familiar. Termino, entonces sí la presentamos para que sean 12 días el primer año y luego 2, hasta completar 20, ¿no?
Y bueno, pues estamos en eso, estamos en esa discusión con todos los sectores para poder tener esta cuestión de por lo menos 6 días continuos, digamos, y los otros, porque sabes que sobre todo las mujeres, las mujeres, me da un día de vacaciones porque tengo que ir al 10 de mayo, me da un día de vacaciones porque tal, entonces se acaban los 6 días y se acabó el asunto, no tienen vacaciones para nada. Sí, hasta eso también tiene que ver con la vida privada. Ah, no, yo iba a decir un ejemplo, que el jefe de bomberos, que se fue hace como 5 años, que estuvo como 30 años de jefe de bombero y después de jefe de bomberos en la Ciudad de México, le hizo una declaración a Gabriela Marketing cuando él se fue y dijo muy orgulloso, en estos 30 años yo no he tenido un día de vacaciones. Esa es, digo, él lo hizo y se le agradece, ¿no? Se le reconoce y se le agradece, pero lo hace en esta idea de masculinidad de, ¿no? Lo que sucede en mi casa no es mi asunto, yo aquí estoy siempre puesto fuerte, ¿no? Sin ningún tipo de descanso. Es una masculinidad que tampoco está funcionando ya entre la población joven, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es también lo que me preguntabas, Presidenta, sobre las vacaciones. No, y justo por eso ahorita la recordé, porque me pareció importantísima cuando la vi en las noticias, justo por lo mismo, porque me parece que forma parte de esta corresponsabilidad y de pronto ese orgullo que, como dices, senadora, por supuesto, se agradece el servicio de la persona, pero no está bien, no es correcto que una persona en 30 años no tome vacaciones, primero por el tema de corresponsabilidad, pero también por el tema de autocuidado, porque necesitamos descansar también. Y eso forma parte, justo lo mismo pensé, de un modelo de masculinidad de pronto, de que el empleado tiene que estar ahí a sol y sombra, llueve, truene o relampaguee, nazcan sus hijos o no nazcan. Conocemos historias de hombres que ni siquiera pudieron ir al parto de sus hijos, o habiendo acabado de nacer sus hijos, tuvieron que salir corriendo a su trabajo porque son muy responsables. Y la verdad es que ese no es un modelo adecuado para justo cambiar esta cultura. Y justo con ese tema quiero regresar contigo, Marta, para ya los últimos minutos del programa. Este tema de la corresponsabilidad, el cambio de modelos, pues, ¿qué hace falta que hagamos como sociedad? ¿Cómo podemos avanzar en estas reformas? Sobre todo, impulsándolas desde la sociedad, porque sabemos que hay resistencias desde el sector privado, ¿no? Yo he escuchado el tema de licencias de paternidad, es como, pues no, porque ¿quién lo va a pagar? ¿No? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué cambio? O sea, ¿cómo movemos este cambio cultural, Marta? No, incluso en las propias licencias de paternidad que hoy tenemos, que solamente son 5 días, por los hombres no la están tomando tampoco. O sea, formalmente sí se hizo esta reforma para las licencias de paternidad y son pocos los hombres que acceden a esta licencia de paternidad porque justo no han visto que a ellos les corresponda estar en los primeros días del nacimiento de sus hijos al cuidado. Como decía Patricia, este tema del apego no lo sienten como algo natural por el tipo de paternidades que se han construido, ¿no? Todavía sigue privando la idea de que el padre tiene que ser el trabajador, el responsable, el fuerte, ¿no? El que no se quiebra, el que no llora. Y afortunadamente en las nuevas juventudes está cambiando esta visión del papel que tienen los papás en las familias, ¿no? Y por eso es que también viene de ahí la demanda de mayores, de la ampliación de una licencia de paternidad, y también viene de ahí el tema de las vacaciones, que tiene que ver con un tema fundamental, que es el derecho al tiempo libre. Las personas tenemos derecho también a tener tiempo libre, a usarlo en lo que nos gusta. Y le preguntas a muchas personas y no saben qué hacen con su tiempo libre, y las encuestas nacionales del uso del tiempo, pues además refleja una simetría justamente en para qué ocupan las mujeres el tiempo libre y en qué ocupan los hombres el tiempo libre. El tiempo libre de las mujeres es para cuidar a las familias, ¿no? Al final de cuentas se convierte nuevamente en horas de trabajo y no realmente a tener tu tiempo para ti misma, porque además uno cree que entre más tiempo trabajes, más productivo eres, y no es así. También se ha demostrado claramente que no es verdad que entre más trabajo, más productivo seas, decae la productividad. El ejemplo que yo puedo poner en la Cámara de Diputados es que cuando me toca entrar en esa legislatura de la paridad, la primera discusión del presupuesto de egresos la discutimos un 24 de diciembre a las 4 de la mañana. Díganme esa hora
con ese ánimo. ¿Quién era productivo? Ya aprobaron lo que tenían que aprobar, sí, punto. Era 24 de diciembre, 4 de la mañana, todo el mundo estaba esperando ver a qué hora salía a tomar camión, coche, lo que fuera para llegar a su casa. No solamente las mujeres, ya también los hombres. No se vuelve más productivo estando así. Entonces, yo creo que sin duda tenemos que seguir trabajando y creo que en particular las juventudes ahora están con esta otra visión de trabajar en masculinidades, entender los nuevos roles que les corresponde a los hombres, incluso en otras partes del mundo que tienen licencias de paternidad hasta de 1 año para involucrarse realmente en el cuidado de hijos, hijas, hijes. Tienen estudios de cómo esto ha sido benéfico, no solamente para su relación personal en la familia, sino como sociedad, incluso por el tema del cuidado cuando también ya eres una persona adulta mayor. Si tú como cuando tuviste hijos, tuviste un apego con ellos cuando nacieron, es normal que cuando tú llegues a la edad adulta mayor, esos hijos, hijas o hijas se sientan también pues como responsables de tu cuidado cuando tú llegas. Entonces, también como sociedad se requiere este tema de generar el apego que tenemos en las familias, de que los padres ocupen un papel diferente, no solamente con el tema de las licencias de la paternidad, sino incluso en todas estas discusiones que luego los sindicatos tienen con respecto a los contratos colectivos de trabajo, donde las mujeres han ganado cosas históricas, pero que también tienen que ser para los hombres. Todo este tema de los permisos para los cuidados, los permisos para asistir a juntas escolares, etcétera, que también se lleven a los hombres, pues para que también ellos formen parte de esas responsabilidades que tienen que ver con el cuidado de las otras personas que integran las familias. Muchas gracias, Marta. Y bueno, pues, senadora, ¿qué cambio cultural nos hace falta? La pregunta. No, pero pues finalmente hacernos cargo de que ya cambiamos culturalmente. O sea, la política pública va atrás, ¿no? O sea, las mujeres, y bueno, la paridad es uno de los, digamos, de los ejemplos más claros, pero también en el mundo del trabajo ya somos casi la mitad, digamos, de las trabajadoras y los trabajadores, porque nomás que a nosotros nos tocan los salarios más bajos y nos toca la brecha salarial y nos toca el acoso y la violencia y nos toca, es decir, el tema es las mujeres, sobre todo las mujeres ya cambiamos, ¿no? Me parece que está habiendo una revolución cultural, efectivamente, como decía Marta, con las nuevas generaciones, y eso te lo dice Marea Verde, ¿no? En todo el tema de los cambios sobre el tema del derecho a decidir de las mujeres ante embarazos no deseados, no planeados, productos de violación, la Corte ya lo definió. Yo creo que está viendo, o sea, y entonces la política pública, las reformas legislativas van atrás de este cambio cultural y por eso se nos está desordenando, me parece, la vida pública. Como que hay un nuevo modelo de valores, ¿no? La tolerancia, el respeto, la no discriminación, la igualdad, digamos, todos estos nuevos valores, ¿no? Que tenemos la sociedad mexicana y que no terminan de acomodarse en política pública y en política legislativa para tomar en cuenta esto, ¿no? Entonces, y además, y hemos trabajado mucho con nosotras, ¿no? Le estamos de veras echando muchas ganas y necesitamos trabajar estos nuevos modelos de masculinidad y trabajar con los hombres. A lo mejor no trabajar con los hombres en el sentido de vamos a convencerlos de lo bonito que es esto, ¿no? Porque no los vamos a convencer, no es bonito para ellos. O sea, no es bonito en el sentido de lo que han aprendido que es un valor, ¿no? El valor es la calle, la proveeduría, ¿no? El dinero, el poder, las armas, esos son sus valores. Cambiar de valores, ¿no? Y efectivamente ser corresponsables de la otra parte de la vida donde han estado fuera, les va a reducir sus muertes, ¿no? Morir por infartos, digamos, tantos problemas que también tienen, que tenemos que combinarnos de otra. Si nos combinamos unos y otros, pues, es decir, las tareas distribuidas son tareas que se pueden sacar adelante. Entonces necesitamos esas nuevas masculinidades, necesitamos dirigirnos. Por eso es muy importante lo que tú decías, Presidenta, de esta resolución de los hombres trabajadores tienen derecho a guarderías. No vamos a asumir que tienen una mujer las mujeres no, y los hombres sí tienen una mujer en su casa cuidando a sus niños. No, no lo asumimos.
aunque tengan esa ama de casa, ellos como trabajadores tienen derecho a guarderías. Y con eso también nos vamos ayudando, ¿no?, a troquelar un nuevo modelo cultural de una nueva división sexual, del trabajo, que me parece que en este tema eso es lo que le estamos, ¿no?, lo que estamos operando, lo que estamos golpeando, una nueva división sexual del trabajo que puede tener, digamos, muchas buenas repercusiones en la salud de la vida pública de nuestro país. Muchas gracias, senadora. Pues, como siempre, este programa se va como agua. Hemos llegado al final de Espacio Diverso. Yo agradezco muchísimo a las dos invitadas del día de hoy, senadora Patricia Mercado, Marta Tagle, activista y feminista. Muchas gracias y pues esperemos que esas reformas pronto vean la luz y que podamos justo, bueno, pues ya empezar a aterrizar esos cambios ya en la ley y en las políticas públicas que se vienen dando ya en la sociedad. Muchísimas gracias, Espacio Diverso. Nos vemos a la próxima.